Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Señor ministro, Keiko Fujimori ha señalado que el problema del gobierno es que ni el propio presidente ni su gente, léase los ministros, saben hacia dónde van, no tienen idea de hacia dónde van. Y por eso estos vaivenes que generan falta de confianza. Yo creo que es clarísimo que esta es una política que orienta al crecimiento, a manejar con responsabilidad la economía y en este crecimiento a generar mayor inclusión y luchar contra la pobreza. Y esto que puede parecer una frase tan solo política es una frase que se confirma en la realidad. El conjunto de reformas que se ha establecido para mejorar las condiciones salariales de un conjunto de trabajadores del Estado, servidor público, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, educadores, sector salud, están orientados a que el bienestar llegue también al trabajador público y que éste aporte aún más a la economía y la dinamice. Pero por otro lado hay un conjunto de otras acciones que tienen que ver con ampliación de la base tributaria, reforma previsional y un conjunto de otras acciones que están orientadas también al crecimiento. Y creo que una de las partes más sólidas de este hacia dónde ir, que es clarísimo y que no se hizo más bien durante el gobierno de quien hoy día critica, es la política de incluir para crecer. Y la política de incluir para crecer, que me imagino tú has leído, Enrique, es una política sólida, una política que fue elaborada por la ministra Trivelli en su momento, que continúa ahora por la ministra Rubio, en donde está planteado el crecimiento en función a una política de focalización sustentada en 4 o 5 variables muy bien planteadas, porque justamente si no focalizas no sabes efectivamente a quién llegar y que es para todo el ciclo de vida de la persona, desde la mujer que está encinta, que está embarazada, hasta el adulto mayor. Y para todos hay un conjunto de acciones que lleva a que vayan incluyéndose. Y con un elemento adicional, la política de inclusión debe generar graduados, es decir, alguien que porque te focalizaste adecuadamente lo gradúas porque lo has sacado de la pobreza y es parte de la población económicamente Ministro, usted activa. habla de la ampliación de la base tributaria. ¿La SUNAT lo está acompañando en el tema de los mineros? Porque justamente es curioso, la SUNAT anuncia una serie de persecuciones, entre comillas, que van desde clase media hasta la alta y a los directorios de las empresas. La SUNAT nos persigue hasta por 50 soles. Sin embargo, los mineros ilegales, que son cientos de miles, usted ha dicho 200.000, sí, otros dicen 500.000, ganan tantos millones que pueden comprar la finca de Rocío Jurado por 8 o 10 millones de dólares. Y la SUNAT a esos no les cae, no los persigue. Y a nosotros por 50 soles nos persigue. Vamos a ver el tema de SUNAT. SUNAT tiene desde este gobierno un rol en relación con la minería ilegal que no tuvo en el pasado. Ten en cuenta que con los decretos legislativos a la SUNAT se le dio 2 roles fundamentales. Un rol sobre control de insumos y un segundo rol sobre control de rutas fiscales. Entonces, la SUNAT hoy día, incluso no recuerdo cuál ha sido la última norma de su reorganización, ha tenido que mirar su estructura interna para atender estos 2 nuevos frentes que en el pasado no tuvo, para la minería ilegal. En consecuencia, la SUNAT, en la lógica de minería ilegal, tiene claramente estos 2 frentes. Efectivamente está el otro frente, el frente de controlar la comercialización y a partir de la comercialización ver cómo se pagan los tributos. Ahí se manejan millones de dólares metidos en bolsas. Ahí está el cambio de la retención del 1.5 al 4% que algunos critican. Yo he estado justo en conversaciones con Tania Quispe para ver cómo vamos a atender eso. Porque ahí entramos, Enrique, yo creo que este gobierno ha asumido con mayor energía que cualquiera en el pasado el tema de control de la minería ilegal, pero somos conscientes que quedan cosas por hacer. Por ejemplo, ver cómo se puede mejorar el concepto de comercialización para que desde la comercialización controles a aquel que está produciendo, porque el problema de las actividades ilícitas es que las dinamiza. Algo las dinamiza una demanda para este metal que hace que efectivamente entre el 10-15%, consideran algunos, del oro que se produce en el Perú venga de estas actividades. Y eso pasa por controlar comercialización y hay que ver la cuestión tributaria para controlar comercialización y esto pasa también por el tema de control de procesamiento y control de insumos químicos. Esos 3 temas con el Banco de la Nación, con activos mineros y con SUNAT es un tema sobre el cual pronto vas a mirar los ajustes que se requieren en las normas. Pero eso es lo que le digo. ¿Por qué Tania Quispe no sale a mostrarnos el plan que tiene para atacar la minería ilegal? Si tú lees el diario de ayer, verás que ha mencionado efectivamente las cosas que se van a hacer. Lo tenemos claro y estamos día a día, Enrique, tratando de mejorar el marco que se requiere político, legal, jurídico para que esto se enfrente, porque no es una tarea fácil y tenemos que cortar aquello que dinamiza y que hace que esto se multiplique. Claro, lo que pasa es que hay la sensación de que
SUNAT ataca siempre a los mismos, se concentra en los mismos. Y está bien que esas personas paguen que no impuestos. tengas ningún temor con los No, impuestos. ninguno, absolutamente. Curiosamente, SUNAT manda hace una notificación que llega en agosto, fechada con mes de mayo. Se la puedo mostrar, curiosamente. Pero en fin, pero lo que voy es a que esa persecución... ¿Pero debías o no debías? No, ahora no. Pero curiosamente, esta persecución, como le digo, no se da en cientos de miles de personas que, ya le digo, compran fincas en España por 8 o 10 millones de dólares. Este caso, o sea, esto nos ha sorprendido. Es interesante que una editorial del Diario El Comercio estableció que pareciera que la situación tributaria de esta señora de apellido Jurado, creo que es Rocío, no recuerdo, y la mina Titán no es del nivel de irregularidad que fue señalada en otro diario. Ese es un tema que yo he pedido que se evalúe, a ver cuál es la situación, porque efectivamente también pueden haber casos en donde uno supone que está ocurriendo algo que no ocurre, y es El Comercio el que dijo que parecía que eso no es cierto. Entonces creo que no debemos, hasta que no tengamos claro qué está pasando ahí, no debemos personalizar. Pero efectivamente, Enrique, te digo, la SUNAT sí está actuando en control de ruta fiscal, en control de insumos y en la mejora del marco para cobrar tributos como forma de controlar esta actividad ilícita. Pero lo que tenemos que hacer, nuevamente te digo, es sacar muchas de estas procesadoras del régimen de la pequeña minería. Ministro, ¿usted no va a renunciar? ¿Me lo estás pidiendo? No. ¿A pedido de Otsuka? No, le estoy transmitiendo el pedido de Otsuka. Usted no va a renunciar. Yo creo que un ministro no se debe al pedido de un señor que lo que quiere es chantajear al país. Muy bien. Así de claro. El gobierno y no... obviamente mi disposición del cargo está siempre sobre el escritorio del presidente y cuando él lo estime me iré con la satisfacción de haber dado mi mejor esfuerzo en esta tarea. El gobierno no va a devolver el aporte de los independientes del mes de agosto. No lo va a devolver. Bueno, el proyecto de ley en el Congreso es claro de cómo se está trabajando. Las decisiones finales las conversaremos a nivel del gabinete. Yo no me puedo adelantar a aquello que no es mi competencia directa, pero como está en el proyecto, eso no es un supuesto contenido en el proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso. ¿El Perú le gana a Venezuela? Yo espero que sí, una pena. Estuve en el estadio, realmente creo que Perú no jugó muy bien, no lo hizo muy bien, pero a veces no se juega bien cuando el árbitro te inclina la cancha. Y el árbitro inclinó la cancha, yo creo que el árbitro fue absolutamente parcial en favor de Uruguay. Caímos en la lógica de los uruguayos, que es una lógica de provocación a nivel fútbol, obviamente, esto no es nada personal con los uruguayos, si van a estar agradables y tan hospitalarios, pero a nivel fútbol caímos en su provocación. Pero ahí sí creo que se está usted siendo bien hincha y poco objetivo. Cuéntame. Creo que realmente quien salvó a Uruguay fue su arquero. Sí, un extraordinario arquero que le sacó hasta 3 goles al Perú. Y creo que hay que reconocer que no tuvimos planteamiento de juego y no echarle toda la culpa al árbitro. Los grandes equipos juegan hasta con árbitro en contra. Sí, pero nuevamente, yo creo que Perú no hizo el mejor partido, lo estoy reiterando, pero sin embargo, cuando uno está en la cancha, yo no soy un gran futbolista, pero cuando te inclinan la cancha, te desconcentras del partido. Y efectivamente quizás faltó madurez, como dijo Pizarro, ¿no? Sí. Pero no quiero ser acá de técnico de fútbol. No, ninguno de los dos. Debemos ser muy malos en eso, ¿no es cierto? Sí. Como periodista y usted como ministro, somos pésimos seguramente como técnicos. Ministro, muchísimas gracias. Vamos a ver realmente qué sucede el día viernes. Se dice que el día viernes es la asamblea de los mineros ilegales y ahí veremos cuál es la raza del gobierno, a ver si con ese partido en contra, cómo lo juegan. Sí, y te digo una cosa, porque paro les van a hacer. Yo creo que va a haber y creo que van a tratar de arrinconar, pero nuevamente... ¿Van a tratar de evitarlo ustedes el paro? Acuerdo social. ¿Van a tratar de claro, paro? Porque hay un conjunto de elementos que se pueden conversar, pero uso de esta maquinaria de que degrada irremediablemente el río de ninguna manera. Mira, o sea, la interdicción no va a terminar, no va a parar. No va a parar. Muy bien. Mira tú, perdón, Enrique, que las escenas son duras, ¿ya? Pero cuando esta señora salía un poco llorosas a hablar de su maquinaria y ahora qué voy a hacer, estás hablando de una máquina que te cuesta $500,000 y quien tiene $500,000 para una máquina tiene los fondos para actuar en el marco de la ley. Muy bien. Entonces es inaceptable que quien maneja estas maquinarias quiera actuar al margen de la ley. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, 11 de la noche de hoy. Usted puede ver nuevamente las entrevistas a Mauricio Mulder, Luis Saiz y a Manuel Pulgar Vidal, el ministro del Ambiente. Así es que nos volvemos a reencontrar en la repetición y el próximo domingo, 7 de la noche, Agenda Política Canal N. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.
no suena muy a la moda decir algo que vaya a beneficiar al presidente Humala, pero yo creo que sencillamente son datos de la realidad. Un factor de gran importancia para este resultado, darle básicamente el control de la inteligencia operativa a la policía y de poner a un delegado personal suyo a revisar y ver